Hola chicos, mucho gusto en saludarlos. Estamos nuevamente en la clase de doctrinas filosóficas y hoy vamos a hablar de Heráclito y Parménides, la permanencia o el cambio, ¿verdad? En fin, nos quedamos hablando del arge y de los diferentes arges que habían encontrado los primeros filósofos, esos pioneros que abrían camino a través de junglas torridas y desiertos innombrables. Sin embargo, hasta cierto punto sus respuestas son candorosamente infantiles e ingenuosas. Que si el aire, que si el agua, ¿verdad? En nuestros intereses filosóficos se empieza a crecer cuando accedemos a las dos mentes brillantes de la antigüedad, la de Heráclito y Parménides. Vamos a ver qué nos dice cada uno de ellos, ¿verdad? Pero antes quiero que veamos nuestra diapositiva y pues leamos las preguntas que realmente se hacían en esa época. ¿Cuáles eran las preguntas fundamentales? La número 1 dice: el fundamento y el origen del mundo y la materia puede ser algo mundano y material, o tendría que ser algo distinto. Si la arge de lo material no debe ser materia, entonces ¿qué otra cosa podría ser? Como hemos visto, ya como un simple cambio de mirada, es decir, una forma diferente de ver un problema y formular una pregunta, conduce a obtener nuevas respuestas para las mismas inquietudes. Viste también cómo la manera y las palabras que se eligen para formular la pregunta definen en parte cómo se llegará a la respuesta. Así, es fácil comprender por qué fue lógico pensar que el aire o el agua, sin los cuales nada nacería ni crecería, fueran las primeras respuestas. Pero, ¿por qué hablar de lo indefinido? Concluimos, seguiremos avanzando con nuestra diapositiva. Heráclito, hoy vamos a hablar de Heráclito. Heráclito de Éfeso nació en 550 a 480 a.C. Fue otro de los grandes filósofos que favorecieron el inicio de la filosofía en Grecia. Junto al grupo de Mileto, consideró que el origen del universo no se centraba en el pensamiento religioso o explicaciones que daban los dioses de todo. Por el contrario, consideraba que el hombre por sí mismo podría explicar todo cuanto acontecía a su alrededor. El cambio fue una de las cuestiones que más impactó a Heráclito, y como veremos, su pensamiento gira en torno a dicha idea. Fue considerado también uno de los primeros filósofos físicos de la historia, por colaborar con sus teorías sobre la physis, o sea, el origen. En un cómo te explicamos la filosofía de Heráclito y las bases de sus pensamientos. Aquí tenemos en la parte de abajo, aquí lo vemos a él, ¿verdad? Pensando de que ya estaba aburrido del color de sus botas. Y tenemos un pensamiento, ¿verdad? Todo fluye, todo cambia, nada permanece. Heráclito mantiene que el problema del cambio no es un problema, al menos mientras aceptemos que la realidad es contraria, variable y cambiante. Las cosas pueden ser y no ser a la vez. Pueden ser a la vez papel o cenizas. Y el cambio simplemente consiste en el modo en que las cosas son. Todo es dinámico, nada es permanente en la realidad. No hay ningún arge sencillamente porque no hay nada que se libre del inclemente cambio. Todo está sujeto a él. El cambio no es lo único real, lo único que no es ilusorio. Todo es y no es a la vez. Heráclito sostenía que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, pues la segunda que nos bañamos el agua ya no es la misma. Ya no podemos llamar con el mismo nombre a un objeto que es en rigor diferente. Por esa razón, trata de atrapar la realidad con conceptos e ideas para intentar estabilizar, pero es un intento vano e ilusorio. Es una teoría interesante, pero justo al otro lado de Grecia, un hombre barbudo daba su particular visión acerca del problema del cambio, ¿verdad? Como vemos, ¿cuál era el cambio cuál era su forma de expresarse de Heráclito? ¿Verdad? Él decía, ¿verdad?, que todo lo que existía tiene un cambio, que nada permanecía
como es, ¿verdad? Que no podemos decir que eso es y cuáles eran los elementos, porque todo lo que había o producía había cambios, ¿verdad? Realmente es interesante ver cómo son sus pensamientos de cada una de las personas. Pero nosotros como cristianos sabemos, ¿verdad?, que estas ideas, así fuimos creados, con la manera de pensar, de ser libres y sobre todo con el deseo o la necesidad de saber de dónde venimos. Como cristianos nosotros sabemos que venimos de Dios y eso es importante saberlo. El principio de todas las cosas es la creación de Dios, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Bueno, vamos, tenemos otro filósofo que ver, pero yo quiero invitarlos a ustedes que hagan una investigación, ¿sale? Ustedes van a realizar la investigación de Parménides. Este hombre, ¿verdad?, que también él tenía sus ideas a través del principio, ¿verdad? Pero yo no quiero que dejarlos a ustedes o darles las herramientas nada más así, sino que ustedes investiguen. Los voy a invitar a realizar una investigación documental, busquen su biografía y aportaciones de la filosofía y elaboren un cuadro comparativo, ¿verdad? Van a, ustedes dos, de lo que hayan investigado de Parménides y de Heráclito, van a realizar su cuadro comparativo, van a ver las aportaciones y las diferencias de cada una de ellas. Al final van a elaborar su conclusión. Dios los bendiga, espero vernos pronto.